Amigos míos, ¿recuerdan el periodicazo, el escándalo de Guacamaya Leaks? Ciberataque que tuvo que ver con ciberactivistas justamente que pues básicamente filtraron cantidad kilométrica de documentos de la Sedena, del ejército en general, sobre espionaje, eh, grupos del crimen organizado, eh, infiltraciones de grupos sociales y una cantidad de temas muy espinosos en el tema del espionaje social y por parte de seguridad del Estado mexicano. A partir de esto ha soltado una cadena de reportajes e investigaciones. Y el último es este escandalazo, tocayo, que nos regalaron, que fue que Andrés Manuel López Obrador, el expresidente de México, sí sabía de las relaciones que tenía Bermúdez, este exsecretario de Seguridad de Adán Augusto, cuando fue gobernador de Tabasco, con su vinculación que tenía con su vínculo con el crimen organizado, con este grupo de La Barredora, ¿no? Que en estos meses se ha hecho muy famoso y que ya hicimos un video al respecto sobre este García Luna tabasqueño y el grupo de La Barredora. Entonces acá nos regalan este hitazo de la investigación periodística y que bueno, llaman la atención muchas cosas. Hay cosas bien espinosas en este reportaje porque básicamente dentro de las infiltraciones que hace el ejército a las comunicaciones de este grupo criminal, y lo muestran en los chats que saca el reportaje, es que básicamente Andrés Manuel López Obrador, que coloquialmente le dicen en los chats, como mucha gente lo hacía en su momento, el cabecita de algodón, señala, ¿no?, particularmente como una orden directa de cómo hay que seguir, más que espiar, no quiero usar la palabra que indicó espiar, sino que indicó darle el seguimiento, la investigación, que es la palabra adecuada, a este personaje Bermúdez, que Hernán Bermúdez es muy ya espinoso, sigue la fuga. Adán Augusto, pues ya de que no lo encontraba en ningún lado, pasó a básicamente deslindarse del asunto y no dar mucha explicación. Pero esto no es lo único que sale de espinoso, tocayo, sino que hay elementos de La Barredora que tenían contacto con sujetos de inteligencia de parte de la Marina, y que además a mí se me hizo súper controversial esto, de que estos personajes de investigación que están llevando a cabo esta investigación de campo para el grupo de Barredora hacen contacto con él y lo intentan extorsionar. Entonces, esto destapa una cuestión bien delicada, que si pensamos mal o queremos pensar mal, pues acá se ve que pues ellos no acceden. Incluso el grupo de La Barredora empieza a sospechar de sus dos elementos que tienen contacto con esta parte del ejército, y ellos mismos lo eliminan, ¿no? Incluso un informe de seguridad dice que probablemente vayan a ser eliminados estos dos sujetos, y así es, ¿no? Efectivamente aparecen sus cuerpos después, como suelen aparecer los cuerpos que están vinculados a crímenes del narcotráfico o del crimen organizado en general. Entonces, este tipo de situaciones donde la gente de seguridad que puede llegar a extorsionar a crimen organizado me sonó mucho a la venta de plazas que se hacía con Gerardo García Luna, ¿no? Esta cuestión de te voy a dejar trabajar y te voy a dar a ti tal plaza por tanto dinero, ¿no? Algo que, pues, aunque no lo dice abiertamente la investigación, sí puede dar luz un poco a que esta venta de protección, venta de dedazos, venta de plazas sí se pueda estar dando en el Estado mexicano ya en gobiernos de la 4T, ¿no? Y sobre todo, más escandaloso, en el gobierno de López Obrador. Entonces, esa puede ser una posibilidad, aunque no lo dice abiertamente la investigación. Y algo que destaca también es que a Bermúdez lo ponen como el cabecilla de este grupo criminal, cosa que pues se estaba dilucidando un poco. Algunos políticos lo hicieron ver menos, como un grupo minoritario, como un grupo que pues no era muy famoso, ¿no?, ni trascendente ni nada, pero pues al parecer Hernán Bermúdez, el secretario de Seguridad en Tabasco en ese momento, pues estaba más que metido o vinculado al crimen organizado, y lo ponen a la cabeza de ese grupo criminal. Entonces se me hace sumamente escandaloso. Y yo creo que por último, lo que más llama la atención y más espinoso es de todo este asunto, tocayo, fuera
de que es evidente que Hernán Bermúdez pertenecía a este grupo, lo lideraba, y que el estado de Tabasco sigue estando infiltradísimo por el crimen organizado, y que Adán Augusto sí tenía la obligación de saber quién era su secretario de seguridad, lo mismo que con Felipe Calderón. Es que se describe el poder de espionaje, el enorme departamento de Estado mexicano que tiene operaciones de infiltración, de investigación, de espionaje, básicamente porque dan nombres, apellidos, apodos, intervienen teléfonos, hace una cantidad de análisis de datos y de reportes que hablan de centenares de páginas de informes, así como investigaciones de campo. O sea, una maquinaria muy, muy bien aceitada, muy bien practicada, que además pues se dio en un caso particular, independientemente si lo ordenó Obrador o no, de un grupo minoritario en ese momento, que no era escandaloso, que no ocupaba grandes espectaculares, bueno, que muchos de nosotros no sabíamos ni de su existencia, y que ya estaban todos infiltrados, ¿no? Entonces, si pueden infiltrar grupos de este calibre, entre comillas, pequeño, y que podrían tener sospecha desde antes de secretarios de seguridad como Bermúdez, ¿qué no sabe el Estado mexicano que nunca nos va a decir, ¿no? Porque esta investigación salió a partir de la filtración y del el ciberactivismo, no de relevación de documentos, no de desclasificación de documentos, no de la buena fe de las autoridades, sino de una infiltración de documentos. Entonces, para mí eso es lo más delicado, y sobre todo que esto, insisto, no se va solamente a crimen organizado, sino también a actividades sociales, activismo social, a actores políticos, y eso se me hace sumamente peligroso, escabroso, y que bueno, la verdad es que pues no sé si Noroña va a volver a salir diciendo que es un grupo minoritario, que es una noticia que quieren expandir y que no es tan grave como parece, o si algunos otros actores de la 4T van a quererle limpiar la cara a Adán Augusto, porque citando al personajísimo de Calderón, haya sido como haya sido, pues es una cruz que le va a pesar a Adán Augusto el resto de su vida política, y yo creo que en general a la 4T ya va a ser una mancha que no se le va a quitar en los próximos años, Cayo. Y sobre todo que Adán Augusto, como gobernador que tenía la responsabilidad política de saber quién iba a ser el encargado de seguridad pública, porque él es el titular del Ejecutivo cuando fue gobernador en Tabasco, pues ya como secretario de Gobernación estaba encargado de la política pública nacional, de los temas de seguridad, de la seguridad y la estabilidad política y social del interior del país. Esa es la función que tiene un secretario de Gobernación. Entonces, suponiendo que Adán Augusto López fuera muy ingenuo, que se le pasó a alguien tan importante como el encargado de seguridad pública para que no se diera cuenta que estuviera vinculado al cártel Jalisco Nueva Generación, de que él fundó su propio grupo de crimen organizado llamado La Barredora, ¿por qué no utilizó los aparatos del Estado mexicano cuando era secretario de Gobernación, donde tenía informes de inteligencia militar, donde tenía informes del aparato civil de seguridad pública, donde pudo haber revisado los archivos de antiguas dependencias gubernamentales, por ejemplo del CISEN, de ver toda la parte histórica para que, pudiendo tener oficialmente ese poder político de la estructura de seguridad nacional, ¿por qué no hizo una revisión? Eso lo pongo como hipótesis, porque la realidad es de que el Diario de Yucatán sacó en sus archivos que en el año 1995, cuando el presidente López Obrador, en aquella época era presidente pero del PRD, hacía declaraciones en donde acusaba que Roberto Madrazo había generado peculado económico a las finanzas públicas del estado de Tabasco cuando él fue gobernador, en donde mencionaba que el operador político para inflar los precios de los costos de instalaciones de seguridad de la Casa de Gobierno de Tabasco lo había inflado el que en ese momento era el director de penales del estado de Tabasco, que es precisamente Hernán Bermúdez, el que después Adán Augusto López lo nombró secretario de Seguridad Pública del estado de Veracruz cuando él fue gobernador. Entonces, si él es un actor político que ha participado desde sus épocas priistas y está bien vinculado a la situación económica social de su entidad, él tenía que haberse enterado que aquel líder de 1995 llamado Andrés Manuel López Obrador, presidente del PRD y que durante muchos años fue opositor por parte de la izquierda mexicana en Tabasco, hacía ya el señalamiento de que este hombre, como encargado de los centros de readaptación social en esa época llamado hacia las cárceles
en el estado de Tabasco, se lo acusó directamente su amigo, su hermano, su aliado político Andrés Manuel López Obrador, y luego se tienen las declaraciones de que la actual gobernadora Laida Sansores, en su momento, cuando era senadora de la República, también hizo señalamientos de que otro exgobernador en el estado de Tabasco estaba vinculado al crimen organizado y que ya abiertamente se mencionaba que Bermúdez estaba implicado como un operador de ese grupo del crimen que operaba en el sur suroeste del país, no solamente en Tabasco, también mencionaba que operaba en Campeche y en Chiapas. Y ahora, teniendo el señalamiento que la senadora Laida Sansores, en su momento como perredista, López Obrador como presidente del PRD hizo el señalamiento, y Adán Augusto como un actor político consumado que conocía el teje y maneje de cómo se movían las relaciones políticas, económicas y sociales, se le pasaron estas dos importantes notas de no darse cuenta. Pues la otra cuestión es de que también Adán Augusto López tuvo como compañero a Bermúdez cuando participó en gabinetes de otros exgobernadores priistas. Adán Augusto tenía vinculación en términos estructurales con el aparato de gobierno durante varios sexenios en la época priista, en donde él militó durante muchos años, el inicio de su carrera política, y a la vez de que tenía ya la cercanía política con los partidos de oposición nacientes del PRD y que posteriormente también se transformaron, evolucionaron o tomaron las riendas de Morena, y Adán Augusto no tuvo ninguna capacidad. Entonces, esto se está convirtiendo en lo que podríamos decir el alcabose del discurso político de que en Morena mencionan que todos los actores que participan en ese partido y que llegan al poder emanados de ese partido son diferentes. Y acaba de salir una encuesta donde se empieza a reportar la baja de la popularidad de Claudia Sheinbaum, y podríamos hacer las primeras hipótesis, y esperando que salgan las nuevas encuestas provenientes del mes de agosto y septiembre, si se va a ver afectada la popularidad de la presidenta Claudia Sheinbaum, en donde prácticamente la opinión pública, los medios de comunicación corporativos y la oposición política ya te están planteando de que Adán Augusto hace un Felipe Calderón, trata de deshacerse, de limpiarse las manos y de desvincularse del encargado de seguridad pública, nada más que como tú lo bautizaste muy bien y me gustó el mote, el gobernador Adán Augusto López en su etapa como mandamás en Tabasco tenía a su Genaro García Luna local, que en este caso era Hernán Bermúdez. Entonces, la verdad, creo que eso es algo que la 4T va a empezar a ver como consecuencia política de jugar con la inteligencia de la gente, sobre todo cuando durante más de 20 años la izquierda política, el expresidente López Obrador, todos los actores políticos participantes en el PRD y en Morena, en el PT, en Movimiento Ciudadano, han hecho señalamiento de que era imposible que Felipe Calderón no supiera de los vínculos con el crimen organizado de Genaro García Luna, y ahora vemos gente como Noroña que se quiere aventar unas maromas para tratar de exculpar al que es coordinador de la bancada en el Senado de la República, Adán Augusto López, de el perseguido por la justicia internacional, Hernán Bermúdez, tocayo. Así es, vamos a ver si esto es suficientemente grande para que Claudia Sheinbaum se quite de una vez esa corcholata que le ha dado mucho escándalo, mucho peso y que le ha restado poder político a nivel nacional. Pero como siempre, ustedes tienen la mejor opinión, amigos. Háganos saber qué opinan en los comentarios y compartan este video con quien cree que les pueda gustar. Nos vemos la próxima vez.